tal? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos en este ciclo de reuniones sobre temas realmente muy trascendentes para la Argentina y para el mundo. El campo argentino, uno de los pilares de la economía nacional, sin duda, es realmente una de las expectativas de crecimiento de nuestro suelo, de nuestra patria. Y estamos hablando con un especialista en el área, agrónomo, productor agropecuario, ganadero, de la zona de Carcarañá, Santa Fe. Bienvenido, Dieter. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con vos. Es un placer. Yo te saludo desde aquí, de Exaltación de la Cruz, también una zona agrícola que está sufriendo la sequía, entre otras cosas. Pero, ¿cómo ves la situación del campo a nivel general? Bueno, la situación, vamos arrancando, que es complicada, y explico por qué. Nosotros, como productor agropecuario, yo empecé a participar hace muchos años que venimos trabajando, ¿cierto? Ya podemos decir antes del 2008, con la cuestión de los productores, viendo cómo defender nuestra problemática desde nuestro sector. Lo hemos hecho a través de las entidades. En el 2008 surgió el movimiento de autoconvocados, que fue muy conocido en ese momento porque fueron los que salieron a las rutas y a pelear por el tema de retención, por el tema de la 125, ¿no? Bueno, después tuvimos un impasse de tiempo, seguimos tal vez luchando, tal vez no tan a la vista como ahora volvemos a resurgir por todos los últimos problemas que han aparecido desde el último año, pero lo hemos hecho durante el periodo del gobierno de Kirchner, lo hemos hecho durante el periodo de Macri también, y ahora lo seguimos haciendo. Ahora la cuestión pasa que nosotros desde el 10 de diciembre del 2019, desde ese momento, bueno, a los pocos días aparecieron nuevas reglas en contra de la producción, como fue el aumento de retenciones, y a partir de ahí empezamos a hacer las primeras movilizaciones. La primera surgió en Tucumán a mediados del mes de diciembre, creo el 18 de diciembre de 2019. Nosotros acá en nuestra zona organizamos un tractorazo a Rosario, el Monumento a la Bandera, el día 27 de diciembre, en donde planteábamos diferentes temas, como retenciones, como el desdoblamiento cambiario, era la carga tributaria, y a todo esto no solamente íbamos con las temáticas que estábamos teniendo, sino íbamos con propuestas alternativas. Las propuestas alternativas eran propuestas que no solamente beneficiaban a un sector, sino que beneficiaban a toda la sociedad, a toda la economía, porque estábamos hablando, como uno de los ejemplos, el aumento de los mínimos no imponibles de impuesto a las ganancias. Nosotros en el 2002, el mínimo no imponible era de $10.000, en ese momento era el 1 a 1, o sea, $10.000 eran 10.000 pesos. Sí, sí. Si lo vamos a llevar a valor constante, a valor de hoy, aparte estamos hablando de un solo tipo de cambio que existía en ese momento, estamos hablando de $10.000, estaríamos hablando de 1.600.000 pesos, ¿no? Hoy cualquier empleado de comercio que tenga un buen sueldo, está en los límites y está pagando ganancias, y no con una escala de ganancias, sino que está pagando directamente el 35%. Pasó el tiempo, después nos agregaron el 3% de retenciones, que ese 3%, en realidad estamos hablando del 3 al 33, es un 10% más de la carga tributaria. Y después nos agarra el problema de la pandemia, mientras tanto hicimos asambleas, hicimos distintas movilizaciones, hubo asambleas en Pergamino, hubo asambleas en provincia de Córdoba, Belville, Pilar, Alto Fierro, en Entre Ríos, en diferentes lugares del país. Y llegamos a una asamblea en San Nicolás, y bueno, después de eso nos agarra la pandemia y un poco tuvimos que quedarnos un poco quietos por la situación que se estaba viviendo, ¿no? Sí, Así que, pero después de un año, hoy, en enero, un mes y un año que estamos peleándola, estamos con la misma problemática y con muchos otros temas que se han ido agregando. No tuvimos ningún tipo de solución a los problemas que nos afectaban al sector productivo. Al contrario, aumentan, porque estamos hablando de que todos los días vienen con nuevas reglamentaciones,
largas leyes que afectan al sector productivo. Es tremendo, es una problemática que viene de décadas, ¿no? Realmente llama la atención que uno de los grandes padres de la patria, como lo fue Manuel Belgrano, él planteaba en la época del Consulado de Comercio que el campo tiene que ser un aliado estratégico de los gobiernos, es uno de los pilares de la economía sin duda, ponerlo a producir mano de obra agregada para poder conquistar el mundo con productos manufacturados, y estamos viendo quizás un proceso inverso en algún sentido. Exacto. Esa es la anécdota. Cuando se puede hablar de pregonaba Belgrano, yo te puedo decir, vamos a principios, nos remontamos, un poco más adelante de Belgrano, sino a principios del siglo XX, ahí podemos ver cómo en ese momento teníamos una incipiente industria y un incipiente sector agropecuario, ¿no es cierto? Ahí fueron apareciendo los grandes grupos económicos en la Argentina, la producción agropecuaria se fue expandiendo a lo largo del país, y entonces está demostrado que el campo y la industria fueron de la mano, y deben ir de la mano. Deben ir de la mano. Eso fue hasta la década del 30, después empezó a decaer, y después con las políticas populares del país, crearon una división, esa división de decir ricos, pobres, clases sociales, una división de clases muy importante, que ha hecho que no hemos quedado en el tiempo. Lamentablemente eso no lo podemos revertir, estas políticas populistas, salvo contadas excepciones en el tiempo, siguieron estando, y lo que han logrado con eso es estancar al país, estancar la producción. Cuando hablo de contadas excepciones, lo que yo manejo, el sector agropecuario, puedo dar con ejemplo de algunos números muy simples. Nosotros hasta el gobierno de 2000, producción que estaba alrededor de los más de 20 millones de toneladas de granos. En el primer gobierno de Menem, sin retenciones, o sea, sacándonos el pie de encima, aumentamos la producción, pasamos a 50 millones de toneladas, ¿no es cierto? En pocos años. Después tuvimos medidas restrictivas, pero durante 12 años tuvimos medidas restrictivas. En esos 12 años lo llevamos la producción de 55 millones de toneladas a 105 millones de toneladas. Y después, en 4 años que nos levantaron el pie de la cabeza, nos sacaron la cabeza, pasamos de los 105 millones de toneladas a 147 millones de toneladas. O sea que el crecimiento fue exponencial. Solamente se nos corresponde, sin ningún tipo de subsidio, o sea, una economía totalmente transparente. Pero lamentablemente el gobierno no lo entiende, eso no entiende que puede recaudar mucho más con mayor producción. Por eso nosotros anteriormente hablaba de que nosotros damos alternativas, como ser el impuesto a aumentar los mínimos no imponibles, y dejar que aumente la producción, tanto de granos como de carne. Nosotros en carne somos muy poco eficientes, tenemos muy baja eficiencia. Nuestros rodeos de cría tienen una eficiencia muy, muy baja. Si nosotros tendríamos políticas certeras, políticas a largo plazo, políticas de Estado, cualquier país serio, como tiene cualquier país que progresa en el mundo, entonces nosotros podríamos planificar inversiones, se podría invertir en genética, en mejoramientos de campos, que son todos procesos a largo plazo. Nosotros no podemos cambiar las cosas en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Los ciclos agrícolas a veces son más rápidos que los ganaderos, por ejemplo. Pero toda la inversión y los resultados son a largo plazo. Y si no tenemos políticas con certeza, políticas a largo plazo, políticas de Estado, es imposible encarar estos procesos. Y es así como nosotros vemos que con muchísimo mayor producto, que el Estado recaudaría mucho más de lo que está recaudando hoy. O sea, porque lo que está haciendo con estas medidas es achicar la torta justamente, y cada vez va a recaudar menos. Sin duda. ¿Vos crees que también afecta la falta de medios de transporte, como puede ser las vías férreas que se han ido cerrando, que interconectaban la Argentina, los campos con los puertos, o eso no es uno de los obstáculos fundamentales a potenciar la productividad y la distribución de todo lo producido?
Fundamental, la infraestructura del país es fundamental. Si no tenemos un sistema de transporte adecuado, un sistema de transporte que sea económico, que podamos economizar, se le hace imposible e inviable la producción a las zonas más alejadas de los puertos. ¿No es cierto? La gente del NOA, la del NEA, que están a más de 1000 kilómetros, los números son espantosos como le están dando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, hoy le está afectando muchísimo el cierre de exportaciones de maíz, porque con este cierre de exportaciones, ¿qué va a pasar? Estos resultados no se ven a corto plazo. Recién lo vamos a ver a partir del 2022. ¿Por qué? Porque ante la incertidumbre, como dije, creo que dije con anterioridad, para producir una hectárea de maíz cuesta $600, nosotros con esta incertidumbre no vamos a poder hacer maíz. O sea, vamos a estar en la incertidumbre, no vamos a ver qué precio vamos a tener, por lo tanto en el norte va a pasar lo mismo, y con más razón. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Al no tener producción de maíz, esas zonas van a tener que dirigirse a otros cultivos, como va a pasar el monocultivo de la soja nuevamente, como ya nos ha pasado en su momento, o por ejemplo en el norte pueden sembrar sorgo, pero son todos productos que tienen que mandar a puerto, tienen más de 1000 kilómetros de flete. Hoy el maíz, ellos lo están comercializando en la zona, o sea, tiene una economía regional de ese producto, que lo venden a productores de carne, a productores de carne ya sea vacuna, de cerdos, o sea que hay una economía, o sea, son mercados locales que se manejan con lo que se produce en la zona, y eso se va a terminar. Sí, eso realmente es increíble que Argentina es uno de los países con más llanura de Latinoamérica y que tenga unas vías férreas tan escuetas, siendo tan beneficioso ponerlas en marcha, más que nada para el transporte, ¿no? Exacto, tendría que haber un sistema de puertos secos, por ejemplo, en el norte, no los hay. Sistemas de vías férreas, bueno, como bien lo estamos diciendo, no existen. Y tampoco hay una cosa que es muy importante, es la infraestructura de los campos. Y esto vamos también a la zona núcleo. Yo tengo en cuenta que es de Rosario, ¿no es cierto? Perfecto. Pero tengo un grave problema, por ejemplo, con el personal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos camino de tierra. En mi caso tengo 15 kilómetros de tierra y hay problemas con las escuelas rurales porque los maestros cuando llueve no van. En mi caso tengo electrificación rural, pero el 90% de las explotaciones rurales no tienen electrificación rural. No hay caminos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que y es así, nuestros empleados, las personas que trabajan con nosotros, sus hijos tienen los mismos derechos que mis hijos a ir a tener una buena educación. Por supuesto, claro. Entonces, y no la están teniendo justamente por esos temas, por la falta de infraestructura. Y también la forma de nosotros conseguir personal, porque la gente con chicos o sin chicos van al campo, pero cuando llegan a la edad escolar, generalmente buscan un trabajo en un pueblo, porque se les hace imposible llevar a sus hijos, que sus hijos tengan buena educación. Es un problema muy, muy serio que tenemos, lo hemos tenido siempre, y es un tema a solucionar no solamente por la cuestión solamente productiva y de las familias que ya están viviendo en el campo, sino que de esa forma existiría la posibilidad de que el campo se volvería a poblar. El campo se ha despoblado. La gente del campo se ha ido a las poblaciones y a las ciudades. ¿No el desarraigo es algo tremendo, ¿no? El desarraigo es tremendo. El desarraigo es tremendo por dos motivos. Uno, por infraestructura, donde cada familia quiere que sus hijos tengan un futuro. Y por otro lado, por la desaparición de explotaciones rurales. Nosotros, del 2002 al 2016, desaparecieron 85.000 productores rurales. O sea, entonces, esos son los productores chicos, los productores medianos, ¿no es cierto?, que han quedado en el camino. Entonces son dos factores que inciden muchísimo y por ese lado tenemos que tratar de la infraestructura es fundamental, tanto la coyuntural, como hablamos de ferrocarriles, como las locales, caminos, energía eléctrica y las cosas vitales para que una familia pueda vivir, ¿no?, en la zona rural. Sí, la infraestructura es fundamental para el crecimiento y, como decíamos anteriormente, el campo es uno de los pilares de la economía argentina y si no hay infraestructura no puede crecer, no puede desarrollarse. Pero hay uno realmente muy importante, que por ahí nosotros lo conocemos, pero mucha gente no lo conoce en profundidad, que son los riesgos que tiene el productor agropecuario, porque no es cuestión de quedarse a esperar a que la cosecha salga o que pase el tiempo. Hay riesgos realmente muy grandes, inclusive
depende de las condiciones climáticas, a perder gran parte de su inversión. ¿Nos podrías comentar un poquito, como un breve resumen de esta problemática? Exacto. Los riesgos en el campo son muy grandes. Nosotros dependemos, es una producción en cielo abierto, por lo tanto dependemos del clima. Dependemos de las lluvias, dependemos que no caiga piedra, dependemos que no tengamos inundaciones. El factor climático es fundamental. Si ahora al factor climático le aumentamos el riesgo del factor político, ahí realmente estamos en una muy mala situación, como lo que está pasando ahora. Esos riesgos pueden ser en algunos casos minimizados, como puede ser con un seguro contra granizo, por ejemplo, pero eso nos protege solamente de piedra, pero no podemos tomar, hoy no tenemos una línea de seguros multirriesgo, por ejemplo, para, digamos, inundaciones, para sequía, eso hoy no existe. Hasta ahora las compañías de seguro dicen ya por hoy, en estos momentos inviables, por los costos, de qué forma asegurarlo. Se han hecho algunos intentos que no han funcionado. Es un tema a ver, a rever, a pulirlo, a estudiarlo, porque serían medidas muy importantes para, ¿no es cierto?, estar cubiertos en cierta forma. Fundamentalmente, por otro lado, quiero agregar... Pequeños y medianos productores son los más afectados, en cierta forma, por estas cuestiones, ¿no? Sí, en cuanto al riesgo climático, somos todos afectados, tal vez los chicos y medianos, justamente por tener más concentrada la producción, tienen más riesgo. En el caso del productor grande, donde tienen un poco desparramada su producción en diferentes zonas, diferentes lugares, ahí está minimizando un poco riesgos, pero no deja de tenerlos. Eso es un tema que nosotros hablamos mucho cuando hablamos de una cuestión financiera, ¿no es cierto?, de la situación, cómo estamos económicamente, no queremos diferenciar, no diferenciamos entre pequeños, medianos y grandes productores. Somos todos productores agropecuarios. En mi caso soy un pequeño productor agropecuario, ¿no es cierto?, pero no por eso decimos, no, los grandes tienen ventajas. Los grandes tienen por ahí mayor superficie, pero también tienen mayor inversión, mayores riesgos, ¿no es cierto? Tienen, en definitiva, tal vez la escala los puede ayudar en algunos momentos, en algunas circunstancias, pero el riesgo que tenemos, lo tenemos todos por igual, ¿no? Están todos bajo el mismo cielo, en el mismo... Exacto. Y sin duda se puede minimizar o no, pero bueno, el riesgo realmente sigue siendo el mismo. Realmente es una cuestión para poder profundizar, sin duda es una gran asignatura pendiente, avanzar con políticas para poder trabajar comercio, industria, gobiernos, como políticas de Estado fundamentales para poder crecer como país, como economía, tanto economías regionales como locales, pero vamos a seguir profundizando estos temas más adelante. Sin duda ha sido realmente muy interesante esta conversación, así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y nos estamos hablando en cualquier momento. Por favor, Diego, desde ya muchísimas gracias y desde ya a tu disposición para lo que sea, para hablar de esto, otros temas de relación al sector agropecuario, que creo que hay mucho para informar, porque nosotros tuvimos un grave, si me dejas agregar un comentario, un grave problema que es una autocrítica del sector agropecuario. Nosotros no hemos sabido cómo comunicar, no hemos sabido comunicar. Se ha instalado un relato, ese relato nos pinta a los productores agropecuarios de determinada manera, y nosotros no hemos salido a rebatir ese relato. Hoy lo estamos haciendo, no somos comunicadores, obviamente yo soy productor agropecuario, te darás cuenta que de comunicador no tengo absolutamente nada, soy un simple productor que trato de expresar lo que está pasando en nuestro sector. Y así somos varios que lo estamos haciendo. Esa es una autocrítica, porque tenemos que rebatir un relato que se ha instalado en el país, que lo han instalado para crear un enemigo, porque justamente los gobiernos populistas necesitan un enemigo enfrente necesitan un enemigo y dinero para poder seguir llevando adelante sus políticas.
El dinero se lo aportan todos los ciudadanos, todo el pueblo, y nosotros lo aportamos también muchísimo con las retenciones y con los 160 y pico impuestos que estamos aportando, ¿no? O sea, con una carga tributaria que en total puede llegar en momentos hasta el 80% de lo que estamos produciendo. Pero ese relato tenemos que tratar de revertirlo dando a conocer lo que nos está pasando. Por eso desde ya a disposición, ya sea para estos temas o cualquier otro tema relacionado con el sector agropecuario. Perfecto. Les llama muy interesante y nuevamente muchísimas gracias por la participación. Un fuerte abrazo desde aquí de Exaltación de la Cruz. Un gusto de acá de Carcaraya también igual para vos y para ustedes, toda la audiencia.